Estudio Bíblico Juventud. Semana del 21 al 27 de marzo de 2025. Tema: necesaria enseñanza para vivir en la voluntad de Dios. Lectura bíblica, 1 a los Corintios 7, 4 al 7. Introducción: vivir en la voluntad de Dios es el anhelo profundo de todo creyente que desea agradar al Señor con su vida. La Biblia nos enseña que la voluntad de Dios no es algo vago o incierto, sino que está claramente revelada en su palabra y se manifiesta en la vida de aquellos que le siguen con un corazón sincero. Sin embargo, para vivir conforme a esa voluntad, es necesario un proceso continuo de aprendizaje y transformación, dirigido por el Espíritu Santo. La enseñanza bíblica es esencial para entender lo que Dios espera de nosotros y cómo podemos cumplir su propósito en nuestra vida. En un mundo lleno de distracciones y decisiones que nos alejan de la verdad, la instrucción constante en la palabra de Dios es vital para mantenernos enfocados y alineados con su voluntad. Vivir en la voluntad de Dios no es solo una cuestión de hacer lo que Él dice, sino también de tener una actitud de obediencia, un corazón dispuesto y una mente renovada. Esto implica también una transformación en nuestras prioridades, deseos y motivaciones. La enseñanza bíblica nos guía en este proceso, mostrándonos no solo lo que Dios quiere de nosotros, sino también cómo podemos vivir de manera fiel y efectiva en su voluntad. 1. La voluntad de Dios se revela a través de su palabra. Para vivir en la voluntad de Dios, es fundamental conocer su voluntad revelada en las Escrituras. La Biblia es la guía divina que contiene instrucciones claras sobre cómo debemos vivir, qué decisiones tomar y cómo honrar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Al estudiar su palabra, descubrimos el propósito de Dios para nuestra existencia y cómo alinearnos con Él. Salmo 119:105, tu palabra es una lámpara a mis pies, y lumbrera a mi camino. 2. La voluntad de Dios se conoce a través de la oración constante. La oración es un medio vital por el cual podemos conocer la voluntad de Dios. Cuando oramos, no solo expresamos nuestras peticiones, sino que también buscamos dirección divina. A través de la oración, el Espíritu Santo nos guía, nos fortalece y nos revela lo que Dios quiere para nuestras vidas. Es en la intimidad con Dios donde se clarifican nuestros pasos. San Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. 3. La voluntad de Dios está relacionada con la santificación personal. Dios desea que vivamos vidas santas, separadas del pecado. La santificación es una parte esencial de la voluntad divina, y se logra a través de la obediencia a su palabra y la renovación de nuestra mente. Vivir en santidad es una respuesta a la gracia de Dios, y refleja su carácter en nuestra vida. 1 a los Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. 4. La voluntad de Dios se revela mediante el consejo de sabios. A veces, la voluntad de Dios se confirma a través de los consejos y la sabiduría de aquellos que caminan en la fe. Dios ha puesto a nuestros líderes espirituales y hermanos en Cristo como guías que, con la ayuda del Espíritu Santo, nos orientan y nos brindan sabiduría para tomar decisiones conforme a su voluntad. Proverbios 15:22, donde no hay consejo, caen los planes, mas en la multitud de consejeros se afirman. 5. Vivir en la voluntad de Dios implica confiar en Él plenamente. Vivir en la voluntad de Dios no siempre es fácil, pero siempre es bueno. A veces debemos tomar decisiones difíciles que nos requieren confiar en su sabiduría y en sus planes, aun cuando no entendemos completamente el propósito. La confianza en Dios es esencial para caminar en su voluntad, sabiendo que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Proverbios 3:5, confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. 6. La voluntad de Dios incluye hacer su obra en la tierra. Dios nos ha llamado a ser participantes activos de su obra en la tierra. Vivir en su voluntad implica involucrarnos en la extensión de su reino, predicando el Evangelio, ayudando a los necesitados y siendo luz en medio de las tinieblas. A través de nuestras acciones, estamos cumpliendo la voluntad de Dios al ser instrumentos de su amor y gracia. Isaías 6:9, y me dijo, ve, y di a ese pueblo, oíd bien y ved bien, y no entendáis, y ved bien y no comprendáis. Este versículo, junto con otros pasajes de evangelización, nos recuerda la misión y trabajo que debemos hacer como hijos de Dios. 7. La obediencia es clave para cumplir la voluntad de Dios. No basta con conocer la voluntad de Dios, debemos ponerla en práctica.
La obediencia es la clave para vivir conforme a lo que Él ha establecido. Si realmente deseamos hacer la voluntad de Dios, debemos ser obedientes, incluso cuando eso implique sacrificios o decisiones difíciles. San Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Conclusión, vivir en la voluntad de Dios es un proceso constante que requiere de conocimiento, obediencia y confianza. A través de su palabra, la oración, la sabiduría de los creyentes y la acción guiada por el Espíritu Santo, podemos alinearnos con su propósito divino. El desafío no es solo conocer lo que Dios quiere, sino vivir conforme a su voluntad todos los días, en todo lo que hacemos. Cuando tomamos decisiones basadas en los principios divinos, reflejamos el carácter de Cristo y avanzamos hacia el cumplimiento de su plan para nuestras vidas. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y es nuestra responsabilidad caminar en ella con fe y dedicación. Primer título. Deberes recíprocos importantes a considerar en el matrimonio. Versículo 4. Léase, San Mateo 19:6, Efesios 5:25. Introducción. El matrimonio, como institución divina establecida por Dios desde la creación, es una relación de compromiso y amor mutuo entre un hombre y una mujer. En este contexto, los deberes recíprocos que deben observar los esposos no solo son fundamentales para una convivencia armoniosa, sino que también son esenciales para que el matrimonio refleje el propósito divino que Dios tiene para esta unión. El matrimonio no es simplemente una relación de convivencia, sino un pacto sagrado que refleja la relación de Cristo con su Iglesia. La Escritura establece claramente que los cónyuges deben vivir en armonía, respeto y amor, basando su relación en los principios que provienen de la voluntad de Dios. Ambos tienen responsabilidades que, si se cumplen adecuadamente, traerán paz, gozo y crecimiento espiritual tanto en su vida personal como en su vida en pareja. Sin embargo, cuando estos deberes no se cumplen o se descuidan, pueden surgir tensiones y problemas que afectan no solo la relación, sino también el testimonio cristiano ante el mundo. 1. Amar al cónyuge incondicionalmente. El amor incondicional es la base de cualquier relación matrimonial. El matrimonio, según la Biblia, debe estar basado en un amor que no depende de las circunstancias o de lo que el otro haga, sino de la voluntad de Dios. Los esposos deben amarse mutuamente de manera sacrificial, tal como Cristo amó a la Iglesia. Este amor implica paciencia, comprensión, perdón y, sobre todo, el deseo de edificar al otro. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 2. Respetarse mutuamente. El respeto es fundamental en la relación matrimonial. El respeto mutuo significa valorar las opiniones, sentimientos y deseos del otro, reconocer su dignidad y tratarlo con cortesía y honor. En el matrimonio, el respeto también implica la disposición a escuchar, ser considerado y tratar de entender las perspectivas del cónyuge. Efesios 5:22 y 23. Las mujeres estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. 3. Someterse con humildad. El concepto de sumisión mutua es clave en la vida matrimonial. La Biblia enseña que tanto el esposo como la esposa deben someterse el uno al otro, demostrando humildad, sacrificio y el deseo de servir al otro. Esto no significa inferioridad, sino un acto de amor y disposición a poner las necesidades del otro antes que las propias. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. 4. Ser fieles el uno al otro. La fidelidad es un pilar en el matrimonio. La Biblia es clara al expresar que el matrimonio es un pacto sagrado y que la infidelidad destruye ese pacto. Ambos esposos deben comprometerse a ser fieles no solo en cuerpo, sino también en mente y corazón, guardando su amor para su cónyuge y buscando siempre el bienestar de la relación. Éxodo 20:14. No adulterarás. 5. Proteger y cuidar al cónyuge. El matrimonio es una relación de protección mutua. Los esposos tienen la responsabilidad de velar por el bienestar físico, emocional y espiritual del otro. Esto implica apoyarse en tiempos de dificultad, cuidar de la salud del otro, y estar disponibles para consolar, orar y edificar a su cónyuge. Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. 6. Orar juntos y buscar la dirección de Dios.
la oración en pareja es una de las formas más poderosas de fortalecer el matrimonio. Orar juntos les permite estar en sintonía con la voluntad de Dios, compartir sus cargas y preocupaciones, y buscar su dirección. La oración conjunta refuerza la unión espiritual y crea una base sólida para la vida matrimonial. San Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 7. Perdonarse mutuamente. El perdón es esencial en cualquier relación, pero especialmente en el matrimonio. Las heridas, ofensas y malentendidos son inevitables, pero el perdón permite que la relación se mantenga sana y restaurada. Así como Cristo nos perdonó, nosotros debemos perdonar a nuestros cónyuges. La falta de perdón puede generar amargura y división, pero la reconciliación fortalece el vínculo matrimonial. San Mateo 6:12, y perdonadnos nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Conclusión, el matrimonio es un pacto sagrado que requiere compromiso, sacrificio y amor genuino. Los deberes recíprocos establecidos en la palabra de Dios no son opcionales, sino esenciales para construir una relación sólida y duradera. Cuando los esposos se aman incondicionalmente, se respetan mutuamente, se someten con humildad y buscan la dirección de Dios en todo momento, experimentarán una relación transformada, llena de gozo y paz. Siguiendo estos principios, el matrimonio será un reflejo del amor de Cristo hacia su Iglesia, y un testimonio poderoso para el mundo que nos rodea. Segundo título. Mutuo consentimiento para buscar la comunión con Dios. Versículos 5 y 6. Léase, 2 a los Corintios 2:11, 1 a los Tesalonicenses 3:5. Introducción. La comunión con Dios es el anhelo profundo de todo creyente, un deseo de estar en su presencia, escuchar su voz y vivir en su voluntad. Sin embargo, para que esta comunión sea plena y fructífera, es necesario un mutuo consentimiento entre el creyente y Dios, un acuerdo personal de seguirle y permitir que Él actúe en la vida de manera transformadora. Dios, en su gracia, nos invita a tener una relación cercana con Él, pero somos nosotros quienes debemos decidir si realmente queremos vivir en esa cercanía y mantenerla. Este mutuo consentimiento se refiere a la disposición de nuestro corazón para buscar y mantener esa relación íntima con Dios, a través de la oración, la obediencia y la santificación diaria. Aunque Dios nunca nos forzara a estar en su presencia, nos ofrece libremente la oportunidad de vivir en comunión con Él. De igual manera, debemos estar dispuestos a alinearnos con su voluntad y permitir que su Espíritu nos transforme y nos guíe. Este principio no solo se aplica a la vida personal del creyente, sino que también se extiende a las relaciones interpersonales dentro de la Iglesia. La comunión con Dios es el fundamento de toda verdadera unidad entre los creyentes. Cuando ambos, tanto individuos como cuerpos de Iglesia, buscan la voluntad de Dios de manera conjunta, experimentan la verdadera armonía que viene de una relación viva con Él. 1. Aceptar la invitación divina a la comunión. Dios, en su infinita gracia, nos invita a entrar en su presencia y disfrutar de una relación íntima con Él. Este llamado es un regalo inmenso, pero depende de nuestra voluntad aceptar esa invitación y decidir buscarlo de todo corazón. La comunión con Dios comienza con un sí decidido a su invitación. San Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 2. Decidir apartarse del pecado para acercarse a Dios. El pecado es el mayor obstáculo para tener comunión con Dios. Cuando decidimos alejarnos del pecado y buscar la santidad, estamos tomando la decisión consciente de estar más cerca de Él. La purificación del corazón y la mente es necesaria para mantener esa relación. Santiago 4:8, acercándoos a Dios, Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. 3. Buscar la presencia de Dios a través de la oración. La oración es el medio primordial por el cual nos conectamos con Dios. Al dedicar tiempo para hablar con Él, buscamos la comunión constante que nos permite conocer su voluntad y experimentar su paz. La oración no solo es pedir, sino también escuchar y rendirnos ante Él. 1 a los Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. 4. Obedecer la voz de Dios como señal de nuestra disposición. La obediencia a la palabra de Dios es una expresión concreta de nuestro deseo de mantener comunión con Él.
Cuando nos sometemos a sus mandamientos y seguimos su dirección, demostramos que realmente queremos vivir en su presencia. San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. 5. Vivir una vida de alabanza y adoración constante. La alabanza y la adoración son expresiones naturales de la comunión con Dios. Al adorarlo, no solo reconocemos su grandeza, sino que también nos abrimos a su espíritu y creamos un ambiente propicio para que Él se manifieste. Salmo 104, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. 6. Fomentar una vida de rendición y humildad ante Dios. Para tener una verdadera comunión con Dios, debemos vivir en humildad, reconociendo que no podemos hacerlo todo por nuestra cuenta. La rendición ante su voluntad abre la puerta para que su Espíritu obre en nosotros y nos transforme. Primera de Pedro 5:6 Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 7. Buscar la unidad en la comunión con los hermanos. La comunión con Dios no se limita a una relación individual, sino que también se extiende a la unidad entre los creyentes. Cuando nos reunimos en el nombre de Cristo y buscamos la unidad en el Espíritu, experimentamos una comunión más profunda con Dios, quien habita en medio de su pueblo. Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Conclusión, la comunión con Dios es un privilegio divino que solo puede ser experimentado cuando hay un mutuo consentimiento entre Él y nosotros. Es nuestra decisión acercarnos a Él, apartarnos del pecado, buscar su rostro a través de la oración, y vivir conforme a su voluntad. Esta comunión no solo afecta nuestra vida personal, sino que también debe reflejarse en la unidad con nuestros hermanos en la fe. Al vivir de acuerdo con estos principios, experimentaremos una relación más profunda con nuestro Creador, un amor renovado, y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tercer título. Debemos respetar el don que Dios nos ha dado. Versículo 7. Léase, San Mateo 19:10 al 12, Efesios 4:7. Introducción. El don que Dios nos ha dado es un regalo precioso y divino que cada creyente recibe por gracia, y es nuestra responsabilidad administrarlo de acuerdo con su voluntad. Este don, que puede manifestarse de diversas maneras, ya sea en habilidades, talentos o incluso dones espirituales, tiene un propósito claro: glorificar a Dios y edificar a la Iglesia. Sin embargo, para que ese propósito se cumpla, es necesario respetar y valorar el don, usándolo con humildad, sabiduría y obediencia. El respeto por el don de Dios implica reconocer que no lo hemos recibido por mérito propio, sino como un acto de su gracia. Por lo tanto, no debemos considerarnos superiores a los demás ni sentir que somos dignos de esos dones, sino más bien, debemos ser conscientes de que somos mayordomos de los mismos, llamados a utilizarlos para el bien común y para el avance del reino de Dios. 1. Reconocer que el don es un regalo de Dios. Todo don que poseemos es un regalo de Dios, que no hemos ganado por nuestros méritos, sino que nos ha sido otorgado por su gracia. Por lo tanto, debemos tener una actitud de humildad y agradecimiento, reconociendo que somos simplemente administradores de lo que Él nos ha confiado. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. 2. Usar el don con humildad y para la gloria de Dios. El respeto por el don comienza con la humildad. No debemos ser arrogantes ni jactarnos de lo que hemos recibido, sino usarlo para glorificar a Dios y servir a los demás. Es importante que nuestro corazón esté dispuesto a someter el uso del don a la voluntad de Dios. San Mateo 18:4, así que, cualquiera que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. 3. Administrar los dones con fidelidad. El respeto por el don que Dios nos ha dado también implica ser fieles en su administración. Cada creyente es llamado a ser un buen mayordomo de los dones de Dios, invirtiéndolos en el servicio al Señor y a la Iglesia. San Marcos 4:22, porque no hay cosa que encubierta que no haya de ser manifestada, ni oculta que no haya de saberse y salir a la luz. 4. No descuidar el don, sino cultivarlo. Un don que se descuida no puede dar fruto. Debemos poner esfuerzo y dedicación en el uso y desarrollo de los dones que Dios nos ha dado, no solo para nuestro beneficio, sino también para edificar a la Iglesia y ser de bendición para otros. 2 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.
5. Usar el don para edificar el cuerpo de Cristo. El principal propósito de los dones espirituales es la edificación de la Iglesia. Al respetar el don que Dios nos ha dado, lo utilizamos para el bien común, para fortalecer la fe de otros y para avanzar en el propósito de Dios para su pueblo. Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 6. Evitar el egoísmo en el uso del don. El respeto por el don también implica evitar la tendencia de usarlo de manera egoísta. Debemos recordar que los dones de Dios no son para nuestro beneficio personal, sino para el servicio de los demás y la expansión del reino de Dios. Primera de Pedro 5:2, no haciéndolo por fuerza, sino voluntariamente, según Dios, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. 7. Buscar la unidad en el uso de los dones. El respeto por los dones implica reconocer que cada creyente tiene una función única en el cuerpo de Cristo. Al trabajar juntos y usar nuestros dones de manera complementaria, podemos fortalecer la unidad y edificación del cuerpo de la Iglesia. Romanos 12:4 y 5, porque de la misma manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Conclusión: respetar el don que Dios nos ha dado es una expresión de humildad, gratitud y responsabilidad. Al reconocer que los dones son un regalo divino, debemos usarlos para la gloria de Dios y el beneficio de los demás. Esto requiere fidelidad, dedicación, y un enfoque en la edificación del cuerpo de Cristo, evitando el egoísmo y buscando siempre la unidad. Al hacer esto, no solo honramos a Dios, sino que contribuimos a la expansión de su reino y fortalecemos la comunidad de creyentes. Que cada uno de nosotros sea un buen mayordomo de los dones que Dios ha puesto en nuestras manos, para su gloria y para el bien de su Iglesia. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva Iglesia Evangélica Pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza, esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga.